Muy buenas tardes, bienvenidos a la quinta conferencia jurídica del curso Prisión Preventiva y Medidas Alternativas. Este curso forma parte de un programa de formación continua en garantías penitenciarias, el cual está dirigido al grupo objetivo de jueces, secretarios, ayudantes judiciales, fiscales, secretarios, asistentes de fiscalía y defensores públicos. En esta tarde tenemos como ponente al doctor Raúl Felipe Sarmiento Polo, a quien desde antemano ya le agradecemos haber aceptado la invitación de la Escuela de la Función Judicial para ser conferencista en la tarde de hoy. Antes de iniciar, vamos a realizar las recomendaciones de costumbre. Por favor, deben ingresar al link de registro de asistencias que está copiado en la sección chat del Zoom y registrar allí todos los datos que el link les pide, colocando especialmente de forma correcta su cédula y correo electrónico. Si las personas colocan un error, un punto de más, un punto de menos, un espacio de más, un espacio de menos en el correo, ya no les llega las notificaciones luego cuando tenemos que comunicarnos para notificarles sobre la habilitación de la evaluación o el certificado. Entonces les rogamos poner cuidado en colocar correctamente su correo electrónico y su cédula, por favor, cuando registren asistencia. También las personas que tengan cámara, por favor, pueden mantener encendida su cámara durante la sesión. Les recomendamos colocarse en un lugar cerca del wifi, verificar que el volumen de su dispositivo esté al máximo para que puedan escuchar con claridad. También, por favor, si tienen preguntas, escribir al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es indicando sus datos y el proceso al que se refieren, así como la consulta que realizan claramente. Bien, vamos a dar paso entonces al doctor Raúl Felipe Sarmiento Polo, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, doctor en Jurisprudencia y abogado de los Tribunales de la República, graduado en la Universidad Estatal de Cuenca. Tiene el doctor un posgrado en Derecho Penal, también es graduado de la Universidad de Salamanca en España, especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena, también graduado de la Universidad Uniandes y Universidad Católica de Cuenca. Magíster en Derecho Penal y Justicia Indígena, graduado en Uniandes y Universidad Católica de Cuenca. Actualmente es juez del Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón Guayaquil. El doctor Sarmiento esta tarde desarrollará la temática Principio de Interculturalidad, Derecho a la Libertad e Integridad Personal de Personas Indígenas, con especial análisis de la sentencia de la Corte Constitucional número 0112-14-JH. Bienvenido, doctor Sarmiento. Tiene usted la palabra. Puede ya en este momento activar su micrófono, por favor. Gracias. Ahora le escucho. Gracias, Angelia Estefanía Vilés Moreno. Por su intermedio agradezco al Consejo de la Judicatura la oportunidad y sobre todo esta deferencia para poder conversar, dirigir una charla que más allá de tratar de impartir algún tipo de criterio o conocimiento, es refrescar más bien aquello que ya todos hemos recibido y que va a constituir un ejercicio a través de la revisión, pues, de la sentencia que hemos traído como caso para que todos podamos de alguna forma unificar esos criterios y que ello sirva para enriquecernos en el desarrollo y en el trabajo diario que llevamos nosotros. Efectivamente, el tema que se me ha pedido es el principio de interculturalidad dentro del derecho a la libertad e integridad personal de personas indígenas. Y concretamente, pues, el análisis de la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador, que ha sido signada con el número 0112 del 2014 JH. El tema respecto del cual se me ha pedido conversar y llevar adelante un criterio que desde ya espero resulte enriquecedor, tomando en consideración incluso que dados los momentos actuales que enfrenta el país, se han dado circunstancias especiales en donde ha existido acciones que deberán ser judicializadas, teniendo en cuenta que los protagonistas de las mismas son indígenas y grupos de etnias, especialmente en la Amazonía ecuatoriana, que se podría entender que tienen una cosmovisión diferente. Su cultura y creencias son diversas y en general su forma de relacionarse con la sociedad es radicalmente distinta al resto de la sociedad civilizada, entre comillas, y entendido pues este término de civilizada,
Desde ya, al hacer este planteamiento, podría estar disparando ciertas alarmas de quienes me escuchan al mantener este tipo de criterios, pero justamente es ahí lo apasionante e interesante del tema que vamos a abordar. ¿Qué quiero decir con esta breve introducción? Que efectivamente, en un momento dado, estamos haciendo un estudio de un sector, de un grupo específico de la población ecuatoriana y que desde una óptica común, sin preparación especializada, podría decirse que incluso se está haciendo una preferencia o se está haciendo algún tipo de selección alejada o aislada de los criterios generales de la Constitución de la República. Pero más allá de eso, es todo lo contrario. A priori también diré que no se trata de hacer preferencias en el tratamiento y aplicación de la ley penal, pues ello en términos muy sencillos significaría más bien inconstitucionalidad, pues de lo que se trata es de dar vigencia exacta al contexto de la norma, establecer la dimensión que ésta tiene al momento de encasillar la conducta y determinar la condena si fuera el caso o simplemente ratificar el estado de inocencia al no encontrar aquello que en términos muy sencillos del artículo 18 del Código Orgánico Integral Penal determina pues como la culpabilidad y que debe ir de la mano con los otros elementos constitutivos del tipo como son la tipicidad y la antijuricidad. A partir de la vigencia de la Constitución de la República, en donde se declara o se declarará el Estado como constitucional de derechos y justicia, se define un nuevo orden de funcionamiento jurídico, político y administrativo. La fuerza normativa directa, los principios y normas incluidos en su texto y en aquello que nosotros denominamos el bloque de constitucionalidad, confieren mayor legitimidad al Código Orgánico Integral Penal, porque las disposiciones constitucionales no requieren la intermediación de la ley para hacerlas aplicables, para hacerlas viables directamente por los jueces de garantías que en este momento nos desempeñamos en tal condición. Quienes tenemos la obligación de adecuar formal y materialmente más bien las normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución, aquellos principios que rigen a la Constitución y más allá incluso a los tratados internacionales que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Dejando sentados ya estos elementos fundamentales de análisis, tenemos que, según el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador, la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Hacemos énfasis en que las normas y los actos del poder público deben mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. En consecuencia, también es indispensable determinar la correspondencia constitucional de los bienes jurídicos protegidos y las garantías de quienes se someten a un proceso penal en calidad de víctimas o procesados para que estén adecuadamente regulados y protegidos. Considero también importante ir delimitando el tema, haciendo ciertas precisiones respecto de conceptos y definiciones que comúnmente llevan a errores en cuanto a lo que más tarde vamos a profundizar al hacer el estudio del caso en concreto, que a su vez fue tratado por la Corte Constitucional y es el tema central que nos ocupará en estas aproximadamente 2 horas de charla que se me ha pedido hacer. Estos temas van desde el punto de vista de la interculturalidad y el pluralismo jurídico, siendo que dentro de estos dos conceptos macros podemos ubicar para efectos didácticos lo pluriétnico y lo plurinacional, dentro de lo cual, a su vez, ya en el ámbito más restringido, como una forma específica de reconocimiento de un sistema propio a estos sectores de la población. Estoy refiriendo en particular al mandato que nos trae el artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador, cuando nos habla, por ejemplo, de la justicia indígena. Es importante hacer esta diferenciación y la voy a plantear y voy a justamente arrancar en el enfoque
sobre esta situación. El artículo 171 nos habla de que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad y la ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. ¿Por qué he traído a colación esta norma de la Constitución? Porque básicamente se tiende a confundir cuando en un momento dado tratamos de aplicar aquello que se denomina justicia indígena a los casos de justicia penal ordinaria. El tema que hoy nos ocupa es precisamente un caso que, como ya lo vamos a dilucidar en su momento, partió como genocidio, luego se lo planteó como un delito de probable asesinato y finalmente concluyó con una resolución de homicidio. Vamos a darnos cuenta también que en el desarrollo del tratamiento del tema vamos a encontrar que, tomando en consideración la época, el tiempo en el cual se desarrollan los hechos, nace con el Código Penal, Código de Procedimiento Penal como normas aplicables al tema, pero poco a poco se va también mezclando o dando paso a la normativa del Código Orgánico Integral Penal como norma vigente, considerando ya que a partir del año 2014 se hace, entra en vigencia más bien el Código Orgánico Integral Penal y para efectos en específico de la aplicación del habeas corpus que la Corte Constitucional pasó a tratar, ya fue dentro de la normativa del Código Orgánico Integral Penal. Decía que muchas veces la justicia indígena se tiende a confundir para efectos del tratamiento de delitos de naturaleza común. En un momento dado, la Constitución de la República le da la posibilidad a las comunidades indígenas reconocidas, aquellas que gozan de lo que efectivamente se debe denominar como justicia indígena, esto es, un conjunto organizado, sistemático de normas que no están escritas, por supuesto, pero que sí están dentro de su cultura, dentro de la costumbre, que además está siendo ejercida por un grupo de personas, de los más antiguos, de las personas más conocedoras y de los que tienen precisamente el control de la tradición de ese grupo o de ese sector de la población ecuatoriana. De antemano, entonces, diremos que la justicia indígena tampoco es para el común de los grupos indígenas que existen dentro de la República del Ecuador. Es exclusivamente para aquellos sectores que, como repito, reúnen estos elementos constitutivos, estos elementos exigibles para poder considerar que pueden, en reemplazo de la justicia ordinaria, dar soluciones a través de la costumbre y de esta norma que rige dentro de una comunidad. Es indudable que el derecho, en términos generales, constituye una de las expresiones de la cultura de los pueblos. En este necesariamente se encuentra implícita su cosmovisión, es decir, su manera de ver el mundo y los problemas sociales, sus instituciones y procedimientos. Las normas que regulan la conducta de los individuos que viven en esa sociedad, que establecen delitos y penas, responden a una realidad social e histórica determinadas y a esa cosmovisión precisamente. De allí que, aunque es posible encontrar paralelismos culturales,
También se pueden encontrar diferencias, diversidad de ordenamientos jurídicos y visiones del derecho. Completamente heterogéneas maneras de concebir las infracciones, los procedimientos y hasta las penas. El Ecuador viene de un proceso muy particular, podríamos decir, y así se lo ha llamado dentro de Latinoamérica, muy innovador. Es un proceso quizá el más progresista dentro de las Américas. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente en el año 2008 fuimos parte de una conmoción jurídica, perdón el término que utilizo, pero efectivamente así es como se concibió en el ámbito de los abogados, en el ámbito de los estudiosos del derecho, una verdadera conmoción jurídica, pues la Constitución que actualmente nos rige desde el año 2018, desde sus principios fundamentales nos habla en términos que podrían llamarnos la atención y nos dice, nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador, reconociendo nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando a la naturaleza, la Pachamama, la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, invocando el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad, apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, como herederos de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo, y con un profundo compromiso con el presente y el futuro, decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana. Miren ustedes los términos, las formas de expresarse que tiene nuestra Constitución. Es precisamente ese contexto que nos lleva pues a esa apertura mental, a esa forma de volver a mirar el pasado, el presente y el futuro para el derecho que estamos aplicando. ¿Y por qué traigo a colación todo esto? Porque precisamente la Corte Constitucional, en el análisis de la resolución que nos está abocando en este momento, ha plasmado o ha tratado más bien de plasmar justamente este sentir de nuestra Constitución, este sentir del nuevo ordenamiento jurídico que hoy nos ocupa. Decidimos construir, dice, una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar ¿qué? El buen vivir, el summa causae. Se trata de una sociedad que respete en todas sus dimensiones la dignidad de las personas y las colectividades. Un país democrático comprometido con la integración latinoamericana, sueño de Bolívar y Alfaro, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra, y se dicta esta Carta Magna que en su artículo 1 nos dice: el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, y aquí vienen otros conceptos que son los que precisamente vamos a profundizar en el desarrollo de este tema. Unitario, intercultural, plurinacional y laico. Ojo, el tema de la interculturalidad y de la plurinacionalidad ya vienen como mandato constitucional, como mandato de la norma suprema para ponerlas en vigencia en la aplicación obligatoria que todos los jueces tenemos en el desarrollo de nuestra actividad, como es la de administrar justicia. Vamos a encontrar muchas normas, vamos a encontrar todo un conjunto de normas que van a ser viables y vigentes, estas máximas de la Carta Magna. Y traemos a colación el artículo 84 de la misma norma suprema que dice: la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales,
y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas, ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución. Nos encontramos ya entonces inmersos en disposiciones que nos obligan, no nos dan la facultad, nos obligan a actuar de determinada manera. ¿Cuál es esa determinada manera de aplicar la Constitución y la ley? Con una visión intercultural y plurinacional. Ya vamos a ver que precisamente la resolución de la Corte Constitucional, al momento de tratar estos dos términos, hace el planteamiento desde algunas perspectivas, puesto que justamente estos conceptos implican más allá de lo que podríamos entender como que es la posibilidad de dar apertura a ciertos pueblos y nacionalidades que viven o que se desarrollan dentro de un contexto de derecho de un Estado. Yo he traído a manera de ejemplo, porque obviamente cuando se trata de dar conceptos podemos encontrar muchísimos. Hay autores y autores que han traído y han recogido enfoques desde distintos puntos de vista para definir lo que son estos términos. Yo he buscado los más sencillos, quizás los más elementales, como para que nos den una idea, eso sí, clara de lo que debemos entender, por ejemplo, por interculturalidad. La palabra interculturalidad se refiere a las relaciones de intercambio y comunicación igualitarias entre grupos culturales diferentes en atención a criterios como etnia, religión, lengua o nacionalidad, entre otros. Por principio, el término no reconoce superioridad de una cultura sobre otra, independientemente de la relación entre mayoría y minoría. Esto es muy importante de tener en cuenta. Al hablar de interculturalidad, no estamos hablando de cuál es la cultura que prevalece sobre la otra. La interculturalidad apunta a construir una sociedad más democrática al visualizar, describir y valorar igualitariamente los modos de apropiación y reelaboración de significados entre diferentes grupos. Entonces decimos que está referida a los procesos de interrelación y comunicación de saberes, códigos, patrones y valores entre diferentes grupos culturales, entendiendo que existe igualdad entre sujetos independientemente de la posición que ocupen en el sistema. En este sentido, la UNESCO refiere este concepto en su página web cuando dice que la construcción de relaciones equitativas entre personas, comunidades, países y culturas. A ello denomina la interculturalidad. La pertinencia de esta definición se justifica en el marco de las sociedades globalizadas actuales que arrastran históricamente el peso de la perspectiva colonizadora, en la cual el sector mayoritario o dominante es el que se ha pretendido erigir como un modelo cultural superior. Y ojo, aquí la advertencia nuevamente. No se trata de que la sociedad ecuatoriana es el modo o el mecanismo cultural imperante. No estamos hablando de una cultura imperante, no estamos hablando de un estado ni siquiera imperante. Cuando hablamos de interculturalidad, estamos diciendo que dentro del territorio ecuatoriano existe un conjunto de culturas que todas y cada una tienen su consideración por igual, específica, con sus singularidades, con sus particularidades, pero ninguna prevalece sobre la otra. En este contexto, las palabras mayoría o minoría no se refieren al número de individuos que conforman un grupo, sino al modo en que el poder es ejercido.
Sí será mayoría únicamente aquel grupo que ejerza la hegemonía cultural y será minoría el grupo que no tenga el control del poder, pero solamente para esos efectos. Se hace evidente que este término tiene como propósito la reivindicación y comprensión de la diferencia cultural en atención a variables de tipo histórico, político, cultural, antropológico, inclusive ambiental, entre otras. Para estudiar la interculturalidad es importante también tener presente ciertos principios. La interculturalidad supone la aplicación de una serie de principios que hacen de este un concepto complejo. Entre ellos tenemos el reconocimiento de una ciudadanía, el reconocimiento del derecho a ejercer la identidad originaria de los pueblos, el rechazo a las formas de imposición de cultura hegemónica y marginación de la cultura minoritaria, la comprensión de culturas como fenómenos dinámicos y finalmente una comunicación horizontal. Para cumplir estos principios de interculturalidad, igualmente podríamos decir que hay que atravesar ciertas etapas que se las puede denominar como que la cultura occidental ha tomado conciencia, es el primer paso, tomar conciencia. Se hace relativamente poco de la noción de interculturalidad, pero se empieza a entender este concepto. Por ello se hace necesario la reeducación como segundo paso. Toda educación tiene una metodología. La interculturalidad también debe seguir, a grosso modo, una serie de etapas para poder lograr este objetivo. ¿Cuáles son o cuáles podrían ser estas etapas que se deben alcanzar para llegar al objetivo de la interculturalidad? Podrían parecer inclusive básicas o elementales, pero no son tan sencillas en la aplicación ya de la sociedad. El respeto mutuo. ¿Qué significa esto? Implica saber reconocerse como iguales en el escenario de intercambio, reconocer la otredad, ejercer y permitir la libre expresión y saberse escuchar mutuamente. Lógicamente estamos hablando dentro del contexto de derecho, dentro del concepto que a nosotros nos ocupa como administradores de justicia. El diálogo horizontal supone generar relaciones de igualdad de oportunidades, relativizando el propio punto de vista. La comprensión mutua, y esta se refiere a la disposición empática a comprender a los otros. No podemos entrar a pensar que estamos haciendo comprensión del otro grupo o del otro sector de la población si no hay esa posición empática también para comprender qué es o en qué consiste este otro grupo. La sinergia se enfoca a apuntar hacia resultados donde la diversidad justamente se vuelve ya una fortaleza. Bien vale también dejar sentado que existen diferencias entre interculturalidad, multiculturalidad o pluriculturalidad, pues aunque se relacionan semánticamente no significan lo mismo. Yo sé que a lo mejor estoy hablando un poco pesado respecto de temas que son de difícil asimilación, sobre todo para quienes lo han manejado en ciertos aspectos, pero para quienes ya estamos más habitualizados en el manejo de estos términos, sí me van a captar al 100% los criterios. Espero no, como repito, no ser muy cansón, pero es importante que esto quede bien en claro para aquellos, sobre todo, que no han manejado los conceptos y que al momento de interpretar la sentencia o la resolución de la Corte Constitucional van a encontrar a cada momento y probablemente pueden darle sí una significación, pero no la que precisamente la Corte Constitucional ha buscado darle o enfocar. Los términos multiculturalidad o pluriculturalidad se refieren a la situación en la que diferentes culturas coexisten y hasta se incluyen unas a otras.
Pero esto puede ocurrir independientemente del reconocimiento mutuo o incluso independientemente de que las personas se relacionen entre sí. Diferentes grupos culturales pueden coincidir en un espacio en un mismo tiempo, pero sin existir comunicación entre ellos. En su lugar, el término interculturalidad se refiere a la interacción desde un enfoque igualitario entre las culturas o sectores diferentes de una sociedad a la relación. Es decir, es un término relacional. La interculturalidad, entonces, es un modelo social basado en el respeto a la diversidad cultural y en la promoción de una convivencia entre las culturas presentes en un contexto. Aunque existen múltiples interpretaciones y enfoques, existe un consenso en la idea que la interculturalidad va más allá de la coexistencia de culturas. Se trata de una relación sostenida a través del intercambio y el enriquecimiento mutuo. La interculturalidad se asienta en los principios de dignidad, igualdad y no discriminación. Implica que las relaciones entre dos o más culturas se tejen de manera horizontal y equitativa. La interculturalidad se alcanza a partir de un proceso dinámico de aprendizaje. Debe existir el esfuerzo colectivo y consciente por desarrollar las potencialidades de personas y grupos que tienen diferencias culturales. No se trata solo de reconocer al otro, sino también de entender que la relación enriquece a todo el conglomerado social, creando un espacio no solo de contacto, sino de generación de una nueva realidad común. Pasemos entonces a ver qué debemos entender por el otro concepto, la plurinacionalidad. En términos muy generales, plurinacional es un adjetivo que se emplea para calificar a lo vinculado a varias naciones. De este modo, un estado plurinacional es aquel donde conviven al menos dos grupos nacionales. En un país plurinacional, por lo tanto, existen varias comunidades nacionales, cada una con su propia cultura y sus características sociales. Estos conjuntos se reconocen entre sí, aceptando y respetando sus particularidades. El plurinacionalismo se basa en la heterogeneidad cultural. Un Estado organizado según criterios plurinacionales apuesta por la descentralización, promueve la participación de las diferentes colectividades y otorga cierto grado de autonomía a cada nación, minimizando los riesgos de división de su territorio y los eventuales reclamos de independencia o soberanía. Vamos a tratar de hacer un contexto general para de a poquito irnos enmarcando o irnos enfocando ya en el estudio del caso. Como nos proponemos hacer el estudio de un problema generado precisamente con uno de los pueblos indígenas del Ecuador, que se lo ha considerado como no contactado, bien vale la pena también pasar a dar ciertas pautas que nos permitirán tener una cabal idea del contexto dentro del cual se ha desarrollado el estudio, tanto por parte de la Corte Constitucional como también respecto al estudio que personalmente estamos haciendo. Conocemos que en el continente americano habita el mayor número de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en el mundo. Podemos decir que son los últimos pueblos que no fueron colonizados y que no tienen relaciones permanentes con las sociedades nacionales prevalecientes en la actualidad. Estos pueblos y sus antepasados han habitado el continente americano desde mucho tiempo antes de la existencia de los estados actuales. Probablemente este concepto no agrada o no gusta a ciertos estudiosos de la historia en particular, puesto que, como algunas ocasiones nos ha tocado escuchar, la historia nace pues a partir de que se forma las Américas, a partir de que son las Américas, y se trata de desconocer cierta existencia de otros grupos que han estado por mucho tiempo antes.
de los que alguna vez fueron y de los que sobreviven muy pocos y muchos corren el riesgo de desaparecer por completo. En este caso vamos a referirnos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, que son titulares de derechos humanos en una situación única de vulnerabilidad y unos de los pocos que no pueden abogar por sus propios derechos. Esta realidad hace que asegurar el respeto a sus derechos cobre una importancia especial ante la imposibilidad de defender sus propios derechos. Los estados, organismos internacionales, integrantes de la sociedad civil y otros actores en la defensa de derechos humanos son quienes deben asegurar que sus derechos humanos sean respetados de la misma manera que los de todas y todos los habitantes de las Américas, tomando en cuenta las particularidades de su situación. Perdón, un segundo. Parece a veces cuento que hoy en día, al despertar del tercer milenio, en el pleno auge de la época de la informática, cuando todas las naciones están conectadas por lazos económicos, sistemas de transporte intercontinental, redes de comunicación electrónica instantánea, la Tierra se encuentra efectivamente rodeada de satélites artificiales y existen planes concretos para enviar hombres al planeta Marte. Sin embargo, sobreviven aún en la remota selva amazónica pequeños grupos nómadas que rechazan el contacto con el resto de la humanidad y se mantienen aislados de la llamada civilización. De ahí que en muchas ocasiones, incluso de forma despectiva, se los ha llamado variadamente como indígenas, aislados, indios no contactados, nómadas, grupos en aislamiento voluntario o forzado, pueblos excluidos y hasta con términos un poco más aproximados al lenguaje que utilizan estos como calatos, bravos salvajes, mashcos y chunchos. Podríamos decir que es poco lo que se sabe sobre la población, su historia, su territorio, sus idiomas, sus conocimientos y modos de vivir y sus percepciones de la población extraña que les rodea y que cada día llega más cerca. Podemos suponer con alguna confianza que son varios grupos étnicos distintos, que tampoco son muy limitados, no son pocos sus integrantes. Concretamente en el Ecuador, los madereros, periodistas, estudiosos, religiosos, gente que ha trabajado en la explotación de minas, en la explotación del caucho, en el petróleo, los quieren hacer creer que son grupos minoritarios, que son quizás personas que no llegan a completar un ciento y que migran por territorios extensos entre diferentes cuencas del Amazonas, cazando, pescando, recolectando los recursos dispersos de la selva exuberante y cruel, que algunos de ellos habrían abandonado la agricultura quizás huyendo de las correrías de la fiebre del caucho, que no conocen el dinero ni las cosas que el dinero compra, que no tienen inmunidad contra enfermedades tan comunes o tan sencillas como para la civilización común constituye la gripe, que llegan al punto de no tener vergüenza de su propia desnudez, pues con sus pinturas corporales y otros adornos no están desnudos, por lo menos hasta que llega alguien para enseñarles que sí lo están. Es increíble ciertamente que en pleno siglo XXI estemos hablando de pueblos no contactados, de un sector de la población ecuatoriana, que así debemos denominarla, aún no tiene esa posibilidad
de llegar a gozar y disfrutar a plenitud de los derechos que la Constitución de Montecristi del año 2008 consagra a su favor, y que cuando se ven involucrados en situaciones específicas como la de estudio, deben apelar a los máximos organismos de justicia como constituyen la Corte Nacional o la Corte Constitucional en su momento, para que sean ellos quienes reconozcan y pongan en vigencia aquello que la Carta Magna nos está mandando a todos y cada uno de los administradores de justicia a cumplir. Volviendo nuevamente un poco los ojos hacia esa problemática de esta población, de este sector de población, hasta cierto punto poco considerado por la administración de justicia en un momento en que le toca aplicarla, se observa la cada vez más creciente demanda, tanto nacional como internacional o mundial, de los recursos naturales que se encuentran en los territorios con presencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Ya se trata de la explotación de maderas, hidrocarburos, combustibles fósiles, minerales, recursos hídricos. Podemos percibir en algo la vulnerabilidad a la que están expuestos y la facilidad con la que en momentos determinados tienen que verse inmiscuidos en situaciones de luchas y de enfrentamientos que derivan a su vez en procesamientos judiciales. En este contexto, el reto para los estados, organismos de derechos humanos y defensores es lograr la protección de los derechos de estos pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, o ser testigos de su desaparición. Pero para lo que a nosotros nos interesa en este involucramiento obligatorio con la sociedad, con aquello que denominamos la civilización, ocasionalmente va a generar situaciones que deban ser resueltas a través de procesos y sistemas establecidos dentro de este Estado de Derecho y Justicia ecuatoriano, procurando no alterar esa armonía e intangibilidad que un determinado sector de la población ha resuelto al mantenerse distante, aislado del resto de este contexto. Para decirlo en síntesis, hay que respetar la decisión de ese sector de población que por voluntad propia ha preferido mantenerse distante de la sociedad o de la civilización. Y el respeto que precisamente debe existir de parte de la sociedad ecuatoriana en su conjunto es el reconocerles, cuando el caso amerite, el hecho de que no tienen por qué conocer ni ser parte de ese conjunto de derechos que a su vez les obliga a ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a tratar de ser lo más simple en el planteamiento para expresar mi criterio. Nadie, o ellos más bien, en ningún momento han resuelto ser parte del conjunto de normas y leyes que rigen este país. Pero obviamente son parte de este conjunto de normas que rigen al país porque están inmersos en el territorio ecuatoriano. Más allá de eso, si ellos rechazan, vuelvo y recalco, lo que se debería entender por civilización, es un rechazo tácito también de la normativa, del conjunto de normas que para ellos no rige en el desarrollo de sus actividades. Y aquí volvemos al concepto de justicia indígena. Tan cierto es esto que hay sectores de población ecuatoriana que para casos en particular pueden aplicar su justicia indígena
diferente del conjunto de normas que rigen para el común de los ecuatorianos. Para los órganos del sistema interamericano, la protección y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas es un asunto de especial importancia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya en el año 1972 sostuvo que por razones históricas, principios morales y humanitarios, era un compromiso sagrado de los estados proteger especialmente a los pueblos indígenas. Poco más adelante en la historia, desde la década de los 80, la Comisión Interamericana se ha pronunciado en forma sistemática sobre los derechos de los pueblos indígenas en sus informes especiales y a través del sistema CASUS, informes de admisibilidad, informes de fondo, informes de solución amistosa, el mecanismo de medidas cautelares, como también a través de demandas y solicitudes de medidas provisionales interpuestas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, la Comisión Interamericana ha abordado la situación de algunos pueblos indígenas en aislamiento a través de medidas cautelares, el sistema de peticiones y casos y audiencias temáticas. Los órganos del sistema de protección de los derechos humanos han desarrollado una jurisprudencia en la que se reconocen los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En este sentido, la Comisión Interamericana ha expresado la necesidad de exigir una especial protección al derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios, porque su voz efectiva implica no solo la protección de una unidad económica, sino la protección de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social, espiritual y cultural en la relación con la tierra. Como ha expresado la Comisión Interamericana, en el caso de los pueblos indígenas existe una relación directa entre la libre determinación y los derechos sobre la tierra y los recursos naturales, la cual toma particular relevancia cuando se trata de pueblos en situación de aislamiento voluntario o contacto inicial. Este respeto a los derechos humanos de los pueblos en aislamiento y contacto inicial debe darse dentro de un marco que respete plenamente su derecho a libre autodeterminación, a la vida e integridad física, cultural y psíquica de los pueblos y sus miembros, a la salud y a sus derechos sobre las tierras, territorios y recursos naturales que han ocupado y utilizado ancestralmente. Quiero concluir diciendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos circuló el 24 de abril del 2013 dos cuestionarios de consulta sobre pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. Uno dirigido a miembros de la sociedad civil, incluidas organizaciones indígenas de base, y otro a los estados. También se realizó un taller de expertos en la sede de la Comisión el 6 de mayo del 2013, el cual contó con la participación de antropólogos con amplia experiencia en el tema, y se realizaron audiencias temáticas sobre el tema en los 141 y 146 periodos de sesiones en los años 2011 y 2012, todo ello para hablar sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en aislamiento, concretamente en Ecuador y en Perú. Bien, por razones obvias se desconoce cómo los pueblos indígenas en aislamiento se autodeterminan, lo que únicamente con fines de estudio y para unificar criterios a nivel de quienes se han dedicado a estudiar estos casos, se ha generalizado designaciones como la de pueblos recientemente contactados. En la región amazónica ecuatoriana hay dos pueblos indígenas en aislamiento. Prestemos atención sobre esto porque precisamente ya vamos a ver que son estos dos únicos pueblos los que tuvieron el conflicto y dentro del cual se desenvolvió la situación específica que estamos estudiando. Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario son los Tagaeri y los Taromenani, que habitan en zonas correspondientes al Parque Nacional Yasuní, que se denomina o también se lo considera y se ha aceptado como territorio Guarani.
que están dentro de la zona intangible Tagaeri-Taromenane. Sobre la base de las investigaciones disponibles actualmente se puede afirmar que los pueblos indígenas en aislamiento voluntario presentes en Ecuador son parte de una gran nación guaraní que se ha regado precisamente en esta zona del Parque Nacional Yasuní. Una zona que históricamente ocupaba un extenso territorio entre los ríos Napo y Turaray y sus afluentes, atravesando incluso la actual frontera con Perú. Quiero también hacerles conocer ciertas particularidades de estos grupos para que se den cuenta de que los hechos que se produjeron no son consecuencia de ese concepto común que todos podríamos tener en cuanto a una reacción de venganza, sino que obedece a otros aspectos. Los miembros del grupo Tagaeri son guaraní, que permanecen aislados desde las décadas, según estudios de los años 50. Cuando se dio el contacto de los guaraní con los misioneros evangélicos, recién se pudo determinar la existencia de los mismos y que ellos fueron quienes decidieron aislarse o alejarse de quienes llegaban a evangelizar. Tagaeri significa gente de Tagae y hace referencia al líder que se alejó de su grupo. Los pueblos en aislamiento voluntario denominados por los guaraní como Taromenane, Iwene o Wiñatare formarían parte de esta gran nación debido a que comparten un mismo tronco lingüístico que es el Guao Terero y un territorio común. Guao Terero o Guao Tededo, el idioma del pueblo guaraní en contacto inicial en Ecuador. La palabra Guao significa simplemente humano. De lo que se conoce actualmente sobre los aspectos culturales de los denominados Taromenane, se ha podido identificar algunos elementos culturales. La forma y trenzado de las casas, así como los materiales utilizados, guardan gran similitud con los de los guaraní. Se han encontrado algunas canastas tejidas con fibra vegetal utilizadas para carga, ahumado y conservación de carne que igualmente son similares a las que utilizan más bien los guaraní. Se han identificado huesos de presas de caza, sean estos sajinos, monos, aves, que constituyen la dieta principal tanto de guaraníes como de taromenanes. Las casas se asientan en las zonas altas cercanas a los humedales donde crecen las palmas de morete, cuyo fruto sirve de alimento para estos habitantes en sus edades jóvenes. Las diferencias principales entre los guaraní y los taromenane son la forma de elaboración de sus adornos y las lanzas de guerra y bodoqueras. Hay ciertos hechos relacionados con los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que podemos singularizarlos o sintetizarlos en los siguientes. Desde el año 2003 se han registrado los siguientes hechos. El 25 de mayo del 2003 se reporta una matanza no cuantificada contra los taromenanes realizada por el grupo guaraní de Babe y familiares de las comunidades de Tihuino, Bataboro y otros guaraní de comunidades cercanas que históricamente habían mantenido diferencias y choques con los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. En estas muertes, aunque los motivos son variados como guerras clánicas entre guaraní y pueblos indígenas en aislamiento voluntario, también hubo incidencia de la extracción ilegal de madera. En el 2005, un grupo maderero colombiano presenta denuncia por la muerte de su mayor accionista en un ataque realizado con lanzas por los taromenane en el sector del río Cononaco Chico. En el año 2006 se reporta un nuevo caso de ataques a varios madereros en el sector de Cononaco Chico, en donde concretamente se producen 2 muertos y varios heridos. El 10 de
mayo del 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a los pueblos en aislamiento mediante el proceso MC 9106, puesto que se habían ya iniciado acciones judiciales precisamente para buscar sanción ante estas reacciones de los Taromenane y de los Huaoranes. Las medidas cautelares habían sido solicitadas por personas y organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana que buscaban precisamente alejar a estos pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Iba implícito el reclamo del territorio que estaba siendo ocupado por ellos. Se consideraban colonos dueños de los nuevos terrenos que estaban siendo explotados y que por lo mismo restaban derechos a aquellos que ancestralmente habían estado en los terrenos. En febrero del 2008, los Taromenane atacan a un cocinero del campamento maderero nuevamente, quien logra escapar, y el 1 de marzo del 2008, en la misma zona de Cononaco Chico, los Taromenane matan a un maderero ilegal proveniente de Sucumbío. Llegamos al año 2009 y se produce un hecho que es precisamente el antecedente al otro hecho que se produce en marzo del 2003. La señora Sandra Zavala y sus hijos Byron y Tatiana Duche son asesinados por los Taromenane al salir de su casa utilizando una trocha que estaba abriendo la empresa eléctrica en la comunidad de Los Reyes. El hijo de 8 meses es llevado por los Taromenane y es encontrado sano y salvo 2 días después por los pobladores que fueron en su búsqueda en el interior de la selva. Según testimonios recogidos en el área, entre 2009 y 2012 los campesinos colonos de la zona de Dayuma hicieron varias incursiones en búsqueda de los Taromenane como represalia por la muerte de la señora Sandra Zavala y sus hijos. Pero no hay evidencia de que los campesinos colonos de esta zona hayan podido atacar o matar a alguno de los integrantes de los Taromenane. En el 2013 se reportan nuevos avistamientos de pueblos en aislamiento voluntario en el territorio Huaorani, cerca de las comunidades de los colonos, Los Reyes, Las Canelas, en plataformas petroleras y en la parte occidental de la zona intangible Tagaeri, Taromenane. Por fin, el 5 de marzo del 2013, se presenta el hecho en donde miembros del grupo Taromenane dan muerte a 2 ancianos huaoranis, Ompore Omeguay y Buganey Caiga, en un ataque con lanzas ocurrido cerca de la comunidad de Yarentaro, en el cantón Aguarico y dentro del bloque petrolero 16. Es aquí cuando, en represalia por estas muertes, los Huaorani de las comunidades de Vicaro y Yarentaro, familiares de los ancianos muertos, organizaron varias expediciones en la selva en búsqueda de los Taromenane. Y finalmente, el día 30 de marzo, llegaron a una casa Taromenane donde mataron a un número aproximado de 20 personas, entre ellas una mayoría de niños y mujeres. Los atacantes secuestraron a 2 niñas de 6 y 2 años que actualmente se encuentran viviendo en comunidades huaoranis. Como respuesta de ello, en el año 2016, enero del 2016, pueblos indígenas en aislamiento voluntario atacaron a huaoranis de la comunidad de Boanamo, matando a Caiga Bajigua e hiriendo a su esposa Onenca, quien sobrevivió al ataque. Se ignora el número exacto de personas que conforman estos 2 grupos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, aunque se calcula que en la actualidad pueden llegar a 2.400. Ya tenemos una idea más aproximada del problema que se presentó y del por qué se llegó incluso al punto de requerir un criterio de la Corte Constitucional a efectos de hacer viable un recurso de habeas corpus, que es el que concretamente se planteó a efectos de que
se tengan en cuenta estos conceptos que ya hemos dejado expuestos. Es importante decir que entre los años 2013 y 2014 se delimitó una franja que debía ser utilizada o denominarse franja de diversidad y vida de Orellana. Se midieron tierras de las zonas y se establecieron nuevos límites para que no exista ese choque entre culturas, concretamente de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y colonos explotadores de diferentes recursos naturales. Se inició un proceso para legalizar las tierras que estaban ocupadas. La legalización en la franja plantea algunas limitaciones respecto al uso y manejo de la tierra por encontrarse en una zona de riesgo. Y actualmente el Estado está promoviendo un proceso de diálogo que permita una adecuada gestión de la franja. Sin embargo, tanto campesinos como colonos son reacios a admitir controles y limitaciones derivadas de esta política de ordenamiento territorial. De lo que se trata es precisamente de extender sus territorios de explotación. Esta actitud se relaciona con la mentalidad propia de los colonos respecto a los pueblos indígenas y la permanente ambición de colonizar nuevas tierras. Esto ha generado una gran cantidad de conflictos territoriales entre los colonos y las nacionalidades indígenas, y muchos de estos conflictos permanecen irresolutos desde los años 90. Todo esto traemos a consideración para que se entienda un poco más la dimensión inmensa que tiene precisamente estos hechos de enfrentamientos que se producen, ya sea entre pueblos no contactados, como también entre colonos y pueblos indígenas de aislamiento voluntario. Los hechos de violencia relacionados con los pueblos indígenas en aislamiento voluntario han generado en momentos concretos conmoción en la sociedad ecuatoriana y una preocupación seria en las autoridades del gobierno nacional, que actualmente está enfrentando incluso una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, porque precisamente el Estado ecuatoriano tiene la obligación de dar una respuesta internacional frente a situaciones como la que estamos estudiando. La presente propuesta busca entonces intervenir tanto en las agregaciones de sociedad civil organizada y sensibilizar frente al tema a las poblaciones y comunidades locales, así como en las esferas estatales a nivel local y de gobierno central, donde es posible incidir para la sanción de políticas públicas para el ordenamiento del territorio y la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Y ahí el rol fundamental, el rol protagónico que cumple una sentencia dentro del desarrollo de esta sociedad ecuatoriana. Son precedentes que permiten precisamente formas de convivencia social más adecuadas, evitando conflicto social, evitando conflicto y dando precisamente esa posibilidad de igualdad entre unos y otros que viven en un sector determinado del Ecuador. ¿Qué es propiamente un pueblo en aislamiento? Son pueblos indígenas en situación de aislamiento. Son pueblos indígenas o parte de ellos que no han desarrollado relaciones sociales sostenidas con los demás integrantes de la sociedad nacional o de haberlo hecho optaron por descontinuarlas. Por eso que los pueblos Tagaeri y Taromenane decidieron vivir de esa forma en aislamiento voluntario. La Organización de Estados Americanos, OEA, describe a los Tagaeri y a los Taromenane como pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que han optado por vivir sin mantener contacto con la población mayoritaria. Dice que son conocidos como pueblos ecosistémicos porque viven en estricta relación de dependencia con su entorno ecológico.
Pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario son pueblos o segmentos de pueblos indígenas que no mantienen contactos con población mayoritaria no indígena y que suelen reunir todo tipo de contacto con personas ajenas a su pueblo. También puede ser pueblos o segmentos de pueblos previamente contactados y que tras un contacto intermitente con las sociedades no indígenas han vuelto a una situación de aislamiento y rompen las relaciones de contacto que pudieran tener con dichas sociedades. Pasemos a analizar el caso en particular. Debo dejar en claro que lo que se me ha pedido es el estudio o enfoque de la sentencia de la Corte Constitucional con relación a la revisión de garantías, es decir, concretamente respecto a la sentencia número 112-14 JH, que revisa la sentencia de habeas corpus presentado en favor de personas indígenas de la nacionalidad guaraní privadas de libertad y que fue negado por la Corte Provincial de Justicia de Orellana, puesto que hay que tener en consideración también que existe ya en la actualidad una sentencia condenatoria dictada dentro de este caso, una resolución de la Corte Provincial de la Corte de Orellana y hasta una sentencia también de la Corte Constitucional designada como 004 del 2014, en donde resuelve el tema de fondo, que es la sentencia en sí de privación de libertad y reparación integral que ha debido darse en el aspecto ya meramente jurídico. Es importante también tener en consideración el marco jurídico dentro del cual se llevó adelante esta audiencia, que concluyó con resolución de la Corte Constitucional, así como también los tiempos empleados para llegar a la decisión final. Es importante y quisiera que tengan siempre presente que esta resolución que nos ocupa concluye prácticamente el 14 de mayo del 2021, cuando la Sala de Revisión aprobó el proyecto de sentencia presentado por el juez ponente para que sea conocido por el Pleno de esta Corte, y luego de lo cual pues se ha emitido la misma, que se la publica el 21 de julio del 2021. Es importante también tener en cuenta que el tipo penal por el cual se seguía esta causa al tiempo en que se plantea el habeas corpus era el de genocidio, que conforme el tenor literal del artículo enumerado agregado por ley número 1, publicada en Registro Oficial Suplemento 578 del 27 de abril del 2009, en el capítulo de los delitos de genocidio y etnocidio del Código Penal, norma vigente al tiempo de los hechos, el artículo enumerado decía: quien con propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso perpetre alguno de los siguientes actos será sancionado. 1. Quien ocasionare la muerte de sus miembros. Puntos suspensivos. 2. Quien ocasionare lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. 3. Quien sometiere intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. 4. Quien tomare medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. La información o acceso a métodos de planificación familiar, métodos anticonceptivos, etc. Y 5. Quien traslade por la fuerza a niños y niñas del grupo a otro grupo será sancionado con pena, etc. Como les había hecho notar también ya, si bien es cierto, arrancamos la instrucción fiscal con el tipo penal del artículo 544, posteriormente pues seguimos con la norma
que nos recoge el artículo 79 del Código Orgánico Integral Penal, en donde quizá con un poco más de precisión nos habla de que genocidio se tipifica como la persona que de manera sistemática y generalizada y con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, religioso, político, realice cualquiera de los siguientes actos: matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional a condiciones de existencia que acarreen su destrucción física total o parcial, adopción de medidas forzosas destinadas a impedir nacimiento, traslado forzado de niñas, niños o adolescentes de un grupo a otro. Si queremos ubicarnos con propiedad en la magnitud del tipo penal que inicialmente se le dio a los hechos respecto de los cuales se planteaba esta garantía constitucional del habeas corpus, es indispensable o básico también tener a la mano aquello hacia lo que se orienta como bien jurídico protegido del tipo penal en referencia. Y así tenemos que, haciendo un poco de historia, el primer autor en utilizar el término genocidio fue su propio creador, el jurista polaco Rafael Lemkin, quien sostenía que por genocidio nos referimos a la destrucción de una nación o de un grupo étnico, que tiene dos etapas. Una, la destrucción de la identidad nacional del grupo oprimido, y dos, la imposición de la identidad nacional del opresor. La peculiaridad del genocidio radica en que se propone la destrucción de un grupo, no solamente de los individuos que lo conforman. Su objetivo último radica en la destrucción de la identidad del grupo, logrando imponer la identidad del otro grupo opresor. Y aquí el carácter crítico de este nuevo concepto que da cuenta del funcionamiento de los sistemas de poder en la modernidad a través de su posible utilización en la constitución de muchos de los estados nacionales que existen hoy en día. Su objetivo en la paz constituyente de algunos estados modernos radicó en destruir las identidades plurales existentes en dichos territorios e imponer una nueva identidad, la identidad nacional del opresor. La riqueza de la visión de Lemkin radica en estos dos elementos fundamentales: que un genocidio se propone la destrucción de la identidad de un pueblo, no solamente la de los cuerpos, entiéndase, de las personas inmediatamente aniquilados, y que este proceso de destrucción se vincula con políticas de opresión, en tanto que la transformación de la identidad de un pueblo se lleva a cabo con el objetivo de oprimirlo. Es precisamente esta doble dimensión del término genocidio la que fue licuada y despolitizada en el marco de la sanción de la Convención sobre Genocidio en las Naciones Unidas, aprobada luego de 2 años de intensos desacuerdos y durante los cuales se eliminó toda referencia a la opresión y se logró excluir a los grupos políticos de la definición, no sin fuertes oposiciones. Esta exclusión logró encuadrar la explicación y representación de los genocidios dentro de la irracionalidad por medio de un racismo que de este modo es despolitizado y desvinculado de las lógicas de constitución de la opresión estatal. ¿Por qué hago esta exposición de lo que debemos entender por genocidio? De plano podemos darnos cuenta de la implicación que tenía la norma y que obviamente al haberse tipificado el caso en los términos de dicha norma, estábamos sobredimensionando un acto irracional, sí, desde todo punto de vista, pero que no encuadraba en el tipo penal con el que se pretendía encasillar y sancionar el caso. Sabiamente, también puesto que no era competencia de la Corte Constitucional entrar a un estudio del tipo penal como tal, pasó directamente a estudiar en cuanto a la pertinencia o no de la acción constitucional, con dimensión superior, y prefirió darle otro enfoque que giraría básicamente respecto de aquello que ya hemos planteado: la cultura, la
cosmovisión, para lo cual a su vez también hizo un ejercicio de la interculturalidad y la plurinacionalidad, amparada en aquellos parámetros que la Constitución de la República del Ecuador le faculta y que de alguna forma ya hemos dejado plasmados. La Corte aclara además que el objeto de esta garantía no es la valoración de la conducta de la persona procesada ni la determinación de su culpabilidad por ser un asunto exclusivo de la jurisdicción penal. Nos queda clarísimo que evidentemente si estamos tratando un habeas corpus, el enfoque no puede ni mucho menos tratar siquiera lo referente al tipo penal. Ya vamos un poquito más adelante a ver que obviamente a efectos de formarnos un criterio en la aplicación de la medida cautelar de la prisión preventiva, que es la que dio origen a su vez a este recurso de habeas corpus, sí podían entrar argumentaciones o como conceptos válidos el tipo penal dentro del cual estábamos dictando la medida cautelar. La Corte Constitucional dice que la característica en el tratamiento del tema debe ser la igualdad, misma que se expresa de varias formas, y así lo cita en su resolución. Uno es siempre dice de doble vía, pues no puede consistir en una imposición unilateral de un interlocutor sobre otro, sino en una mutua y activa escucha y aprendizaje. De tal manera que lo que se busca es que precisamente al hacerse el planteamiento del tema, al conocer a cabalidad el marco dentro del cual se desarrolla, y por eso la importancia de haberles traído todo este preámbulo que resulta probablemente antipático y pesado para ustedes, sí nos da la posibilidad de encasillarnos ya y de comprender exactamente qué es lo que la Corte Constitucional fue asimilando poco a poco para terminar dando sus conceptos. Como punto número 2, dice que debe ser respetuoso de la autonomía indígena. Esto es, de su facultad para autogobernarse y generar sus propias normas, procedimientos y jurisdicción, acorde a la respectiva cultura. Volvemos y hablamos aquí de que no estamos frente al caso de la justicia indígena, en donde sí tiene sus propias normas, procedimientos y jurisdicción, pero sí también tenemos que se trata de un grupo que tiene una forma de autogobernarse y generar su propia forma de vida, que obviamente debe ser respetada. Por tanto, un momento decisivo en este proceso es la determinación de si procede o no la declinación incluso de la competencia de la justicia denominada ordinaria. Como punto número 3 dice que debe ser no solamente respetuoso, sino además sensible a las diferencias culturales, a efectos de que éstas coexistan y se desarrollen en el marco de una interpretación intercultural de los derechos humanos, conforme así lo manda la Constitución y los correspondientes instrumentos internacionales. Punto número 4 dice que debe contribuir una adecuada coordinación entre los sistemas de derecho propios de los pueblos indígenas y el derecho estatal, propiciando su relación en condiciones de igualdad. La interpretación intercultural no debe reducirse a tomar en cuenta unilateralmente y a veces solo de forma nominal algún elemento cultural aislado, para contradictoriamente subordinar a las justicias indígenas respecto a la justicia ordinaria. A mayor conservación de usos y costumbres de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, mayor autonomía en el ejercicio del derecho a crear, desarrollar, aplicar y practicar su propio derecho. Debe estar abierto, como punto número 5 dice que debe estar abierto a gestar medidas innovadoras propias de la relación entre diversos sistemas jurídicos. Esta es quizá la parte que más resistencia nos genera o nos produce a quienes estamos acostumbrados a aplicar la norma escrita.
el texto literal de la norma, porque precisamente el innovar, el aplicar medidas innovadoras propias de la relación entre diversos sistemas jurídicos nos puede ocasionar ciertos problemas. La interpretación y argumentación jurídica en contextos del pluralismo jurídico igualitario da lugar a adaptaciones y cambios en las instituciones originales de los sistemas en relación, así como el surgimiento de híbridos jurídicos. Ejemplo de ello son nociones interculturales de debido proceso, de sanción, para catalogar o determinar la víctima, la propiedad, o como en el presente caso, privación de libertad e integridad personal. Ahora bien, siendo que el tipo penal por el cual se venía llevando adelante el proceso, habría que tener en cuenta algunas consideraciones. Aquí vamos a pasar a revisar precisamente esos argumentos que muchas veces son los que primero nos salta a la vista a efectos de argumentar la prisión preventiva. Se trataba de un delito de suma gravedad, como hemos visto. Aquí había implícita la destrucción de una nación o de un grupo étnico. Así lo reconoce incluso la propia Corte Constitucional al hacer el planteamiento del tema. Nos habla de destrucción de la identidad nacional del grupo oprimido. La imposición de la identidad nacional del opresor que hemos visto precisamente que eran elementos constitutivos del genocidio. Entonces, tomando en cuenta que nos encontrábamos supeditados no solamente a que los 11 miembros del grupo de la comunidad Guaraní Vícaro cometieron un delito muy grave, ya se nos presenta una primera interrogante en cuanto a que si este factor merecía o no un tratamiento especial a efectos de fundamentar el recurso de habeas corpus que se había puesto a conocimiento. Es más, entonces la gran interrogante que nos hacemos al tiempo de hablar de un habeas corpus en general es si se ha de tener en cuenta mismo el tipo penal respecto del cual se ha dictado la medida cautelar de prisión preventiva, pues no podemos alejarnos en el estudio que estamos llevando adelante, que nos encontramos al tiempo en que la Corte revisa el caso en la etapa en la cual se había recién dictado la medida cautelar de prisión preventiva por el delito que hemos señalado. Si bien hemos dado un enfoque desde la perspectiva de los procesados con respecto a quienes se está aplicando las normas penales, también es importante que nos ubiquemos por un momento para verificar la actuación de la autoridad judicial, que ha dado respuesta legal conforme era su obligación dentro de la investidura judicial. Dicho en otras palabras, veamos qué tan acertada resultaba ser la medida de prisión preventiva que se había dictado desde el punto de vista estrictamente legal. Y para ello partimos del artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal. Nuevamente, vuelvo a recordarles que si bien la causa penal nació bajo el amparo del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, pues los hechos ocurrieron en los primeros días del mes de marzo del 2013, sabiendo que el Código Orgánico Integral Penal entró en plena vigencia luego de 180 días contados a partir de su publicación en el Registro Oficial Suplemento número 180 del 10 de febrero del 2014. Es decir, que para esa época o tiempo se trataba de una normativa novísima. Estaba prácticamente estrenándose, estaba siendo inaugurada por parte de los juzgadores. En esta norma se manda como modalidades: la o el juzgador podrá imponer una o varias de las siguientes medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada. Y sigue el texto de la norma. El objetivo primordial de la medida cautelar de plano era o es garantizar la presencia del o los procesados en el juicio. Y entonces aquí nos planteamos otra interrogante. Si estamos frente a indígenas en aislamiento voluntario, es decir, que luego de dictarse la medida podrían internarse en la selva y probablemente
nunca más los volveríamos a ver, ¿cuál debería ser el razonamiento para el juzgador? Quizás de plano, a la mayoría de quienes me están escuchando de este directo auditorio, se les pondrá que efectivamente la medida cautelar de la prisión preventiva era la que más se aproximaba o la que más se adecuaba a adoptar en esos momentos. Dejamos abierta la interrogante a cada uno de ustedes y cada uno de ustedes sabrá solventarla basados en su ilustración y múltiples argumentos del pro o en contra. Pues no me considero ni mucho menos dueño de una verdad y ni remotamente tampoco estoy tratando de insinuar siquiera cuál habría de ser el pronunciamiento correcto. Pues precisamente el objetivo de analizar esta resolución es abrir el debate y aportar con elementos de valoración para dar elementos de análisis para los ángulos desde los cuales se pueda abordar el caso y que estos pueden ser muy variados y posibles. Con esto no quiero decir tampoco que no voy a plantear algún tipo de criterio en cuanto a lo que efectivamente sí se ha hecho por parte del Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Orellana, que incluso ha sido confirmado o ratificado a través de autos de apelación que se han dictado por parte de la Corte provincial de la misma provincia de Orellana y que tampoco la Corte Constitucional los ha descartado ni minimizado, sino que por el contrario, más bien se han visto armonizados y al momento de dictar la resolución 004 del 2014, muchos de ellos han tomado vigencia o han sido incluso recogidos por parte de la misma Corte Constitucional. Quiero más bien dejar constancia y aplaudir que los pronunciamientos tanto del Tribunal de Garantías Penales del Guayas, perdón, del Tribunal de Garantías Penales de Orellana, como los pronunciamientos de la Corte Provincial de esa provincia, son muy ajustados a derecho, muy ajustados a los planteamientos que estamos haciendo de la Constitución de la República del Ecuador y que precisamente constituyen elementos de estudio y aporte para fundamentar en alguna situación que podría presentarse para otros administradores de justicia. Seguimos en el estudio y decimos que en apoyo de la norma antes referida tenemos el artículo 534 del mismo cuerpo legal, que nos dice respecto a la prisión preventiva, la finalidad y requisitos para garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá solicitar a la o al juzgador de manera fundamentada que ordene la prisión preventiva siempre que concurran los siguientes requisitos. Ojo para determinar si a ese momento procesal se reunían o no aquellos elementos que estamos tratando de determinar. 1. Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción. De plano podríamos decir que sí, no hay duda ninguna. 2. Elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor o cómplice de la infracción. Quizá también podríamos decir que sí, se determinó la participación de este grupo. La Fiscalía presentó elementos suficientes de convicción y, lógicamente, encontrándonos dentro de la etapa de investigación, no bastaban más que presunciones de responsabilidad. Es decir, incluso para el llamamiento a juicio, se debía contar solamente con presunciones de responsabilidad respecto de las cuales podemos decir que habían insuficientes. 3. Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio o el cumplimiento de la pena. Nuevamente hacemos este razonamiento. Nos encontramos frente a un grupo
de indígenas en aislamiento voluntario, respecto de los cuales no podemos hablar de un domicilio. No podemos hablar de que tengan elementos de elementos que permitan pues ubicarlos en un momento dado. Consecuentemente, podríamos decir también que estaría justificado este numeral 3. Y por último, el numeral 4, que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a 1 año. Vuelvo y repito, estábamos frente a un tipo penal de genocidio para el momento en el cual nos encontrábamos estudiando el habeas corpus. El juez de garantías penales de Orellana, el 23 de noviembre del 2013, da inicio a la instrucción fiscal y posteriormente, recién con fecha 24 de febrero del 2014, sigue vinculando a 2 procesados más, que para ese época un delito de genocidio. De ahí que incluso posteriormente se planteó un recurso de nulidad respecto de este caso, lo que tuvo que ser subsanado y posterior a ello, una vez que incluso ya se tenía conocimiento o recibida la sentencia 004 del 2014 emanada de la Corte Constitucional, el juez a cargo de la causa sustituyó la medida cautelar para todos los procesados y aplicando el artículo 596 del Código Orgánico Integral Penal, reformuló cargos cambiando el tipo penal al delito de homicidio. Esto es, después de 5 meses que concluyó la instrucción fiscal. Recordemos que el texto del artículo 596 del Código Orgánico Integral Penal nos dice: reformulación de cargos. Si durante la etapa de instrucción los resultados de la investigación hacen variar justificadamente la calificación jurídica de la imputación hecha en la formulación de cargos, la o el fiscal deberá solicitar al la o al juzgador audiencia para motivar la reformulación de cargos. Realizada la reformulación, el plazo de la instrucción se incrementará en 30 días improrrogables sin que la o el fiscal pueda solicitar una nueva reformulación. No se puede perder de vista que si bien estaba en trámite y aún no se había resuelto el habeas corpus, sin embargo ya se había planteado una nueva consulta a la Corte Constitucional por parte del juez segundo de Garantías Penales de Orellana, que consiguió que la Corte Constitucional, con fecha 6 de agosto del 2014, resuelva declarar que en el caso concreto la aplicación del artículo enumerado inserto antes del artículo 441 del Código Penal merece una interpretación desde una perspectiva intercultural con el fin de evitar vulneraciones a derechos constitucionales. De conformidad con el artículo 143, numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la figura penal del genocidio solo podrá ser aplicada en el caso concreto por el juez consultante, siempre que se verifique de manera argumentada el cumplimiento de todas y cada uno de los presupuestos convencionales determinados en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Todo ello en observancia a los parámetros de interculturalidad en los términos previstos en esta decisión. Para proceder a una interpretación intercultural en el caso concreto, señala pues que el juez segundo de Garantías Penales de Orellana, que conoce el caso previo a la aplicación de la norma consultada, implemente las medidas urgentes necesarias, entre otros, peritajes sociológicos, antropológicos, con el fin de asegurar que el proceso penal sea sustanciado desde una interpretación con perspectiva intercultural, con observancia de los parámetros señalados en la parte emotiva de esta sentencia, es decir, la ratio decidente. Todo lo resuelto se implementará de manera célere, sin perjuicio de las medidas y acciones procesales inmediatas que deberán adoptar el juez segundo de Garantías Penales de Orellana, en conocimiento del caso, para subsanar las actuaciones y omisiones establecidas, las normas penales que fueran aplicables en el presente caso de conformidad con el criterio del juez, deberán observar los principios constitucionales analizados y deberán ser interpretadas desde una perspectiva intercultural. De manera que hasta cierto punto ya se vislumbraba cuál habría de ser el lineamiento que seguiría su resolución
al momento de solventar el tema del habeas corpus, la Corte Constitucional. De esta forma también nos damos cuenta que ya la Corte Constitucional no estaba en el escenario de pensar que se trataba de un delito de genocidio, pues ya se había avanzado en el juicio y se había reformulado cargos al delito de homicidio, tipificado y reprimido en el artículo 449 del Código Penal, sabiendo que el homicidio cometido con intención de dar muerte, pero sin ninguna de las circunstancias detalladas en el artículo siguiente, esto del 450, es homicidio simple y será reprimido con reclusión mayor. Norma que el Código Orgánico Integral Penal, con mayor simpleza, dice: la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Hacemos la página para plantear otro escenario de enfoque, teniendo en cuenta también que en este caso incluso existe un pronunciamiento de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Orellana, donde en el considerando tercero de su sentencia de habeas corpus dictada deja constancia que el abogado defensor en la audiencia de habeas corpus indicó que los accionantes no entienden cuándo empieza y cuándo termina su pasantía. SIC señala exactamente los términos en dicho centro carcelario, mientras que los demás internos sí lo conocen. Muy interesante el planteamiento de la defensa, pero veamos qué más nos dice: que la prisión preventiva es de carácter excepcional, que al no haberse adoptado medidas alternativas se ha violentado sus derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas, entre ellos de mantenerse libres. No obstante lo dicho, en el considerando quinto, el tribunal señala que los accionantes, tanto por escrito como en la audiencia pública de habeas corpus, han sostenido que la acción no es por la privación de libertad arbitraria, ilegal e ilegítima, argumentos básicos centrales de un habeas corpus. Sin embargo, han solicitado la libertad de los ciudadanos guaraníes, que es contradictorio sus planteamientos. Por considerar que la prisión preventiva es de carácter excepcional, solicitan la aplicación de medidas alternativas cuyo trámite se encuentra previsto en los artículos 159 y 160 en ese entonces del Código de Procedimiento Penal, que consiguientemente la vía constitucional no es la adecuada y que la protección de la vida e integridad física de las personas privadas de la libertad, por consiguiente este último planteamiento será materia de análisis. De lo transcrito, la Corte observa que si bien los accionantes no alegaron expresamente la violación de la libertad por orden ilegal, ilegítima o arbitraria, existe un estrecho vínculo entre estas definiciones y los derechos alegados como vulnerados, que son objeto de esta garantía jurisdiccional, precisamente la libertad, la vida, la integridad personal y la salud. En relación a la afectación a la libertad, los accionantes consideran que la orden de prisión preventiva dictada en su contra vulneró sus derechos colectivos y era culturalmente incompatible con sus costumbres y modos de vida. Una vez que hemos dado estos lineamientos para encuadrar el caso, pasamos a detallar cuál mismo es el caso que se ha resuelto por parte de la Corte Constitucional. Me estoy dando cuenta que el tiempo me va a resultar limitado, no voy a tratar de abarcar todos los puntos que hubiera querido, pero voy a tratar de resumir al máximo para darles finalmente la aproximación de lo que fue el objeto de este estudio. Sin más preámbulo, quiero decir que no es la forma más didáctica para hacerles un relato del caso y que ojalá ustedes puedan seguirme también a través de la sentencia que se la puede obtener o que quizás ya la tienen bajada del internet. El caso en concreto se trató de que en los primeros días del mes de marzo del 2013, cerca del poblado conocido como Yarentaro, provincia de Orellana, una pareja de ancianos guaraní, Ompore Omejawi y Guganey Caiga, fueron atacados y muertos con lanzas por un grupo de indígenas en aislamiento Tagaeri Taromenane. Y en respuesta a este hecho, familiares de los ancianos asesinados ingresaron al territorio de los pueblos indígenas en aislamiento y dieron muerte a un grupo de indígenas Tagaeri Taromenane
y extrajeron a 2 niñas de 3 y 6 años, quienes fueron posteriormente integradas a los grupos familiares Guaorani. El 26 de noviembre del 2013, el juez segundo de garantías penales inició el trámite de la causa por delito de genocidio y ordenó la prisión preventiva de varias personas. El 4 de diciembre del 2013, el abogado Andrés Acaro solicitó el amparo de libertad a favor de las personas Guaorani, y es precisamente a través de ello que se da paso, pues, a que el 13 de diciembre del 2013 la Corte Provincial de Justicia de Orellana niegue la acción planteada al considerar que los actos punitivos realizados por el pueblo Guaorani se encuadraban perfectamente dentro del delito de genocidio, entendido para ese entonces la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. Es en virtud de ello que se presenta la acción de habeas corpus para que la Corte Constitucional conozca y se pronuncie. Es importante hacer notar que la Corte Constitucional se tomó su tiempo desde el 21 de marzo del 2014 y que se recibe por parte de la misma la causa y se le asigna el número 112-14 JH hasta, como habíamos dicho, el 14 de mayo del 2021, en que se aprueba el proyecto de sentencia y finalmente se dicta o se publica el 21 de julio del 2021. De plano podemos darnos cuenta que se trata de casi 7 años, 6 años y un poco más que le tomó a la Corte Constitucional hacer un estudio desde distintos puntos de vista, desde bastantes enfoques, para que consiga dar aquellos principios de interculturalidad, plurinacionalidad y terminar con las conclusiones que efectivamente son las que nos han servido o nos van a servir para precedente en el desarrollo de nuestro trabajo. El análisis constitucional que ha hecho la Corte se basa desde varios aspectos: el contexto y marco constitucional que amparaba el caso, la privación de la libertad de las personas pertenecientes a pueblos indígenas de reciente contacto, como en efecto hemos podido llegar a determinar que se trataba la protección de los derechos de estas personas indígenas de reciente contacto mediante la acción del habeas corpus, y también la integridad personal de los miembros de los pueblos indígenas de reciente contacto. Entendida esta integridad personal, lógicamente, desde el ámbito de ese respeto a la interculturalidad y a la plurinacionalidad. Criterios sobre interculturalidad y en la prevención también de la conflictividad y coordinación entre autoridades estatales e indígenas, y que buscan básicamente evitar que casos como el que hemos traído se vuelvan a repetir en el futuro. Lamentablemente me he quedado corto en el tiempo. Le he pedido a la señorita coordinadora que a las 16:45 podamos pues suspender por motivos personales esta exposición, pero dado de que no he alcanzado a hacer el planteamiento que hubiera querido, me comprometo de que si es necesario o pertinente pueda volver a retomar el tema con una nueva exposición. Estoy a disposición en ese sentido. Mil gracias, doctor. La escuela le agradece al doctor Raúl Felipe Sarmiento Polo por los aportes del día de hoy. A los participantes nos permitimos recomendarles estar al pendiente de su correo electrónico institucional, medio por el cual se les remite toda la información pertinente. Tenemos una programación ya aprobada, por lo que no es posible de algún modo continuar el evento, puesto que ya tenemos otros planificados durante todo el año. De hecho, el próximo evento es el próximo jueves 7 de julio de 3 a 5, donde se tratará la sentencia 2533-16 sobre derecho a la libertad personal de personas en movilidad humana, con ponencia del doctor Luis Nelson Rodríguez Vázquez. En todo caso, la sentencia fue compartida, el archivo a través del chat Zoom,
y pueden también ubicarla en la página de la Corte. Nuevamente, doctor Sarmiento, mil gracias y damos por concluido el evento del día de hoy. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes.